Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor me acompañen a el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 18. Lucas 15, versículo 18. Y en esta mañana quisiera que meditemos acerca de el amor a Dios y los 4 primeros mandamientos. Y el amor a Dios, hermanos, es un tema difícil de explicar en una hora, porque existen razones para amarle a Él de una manera profunda. La que viene a nuestras mentes es el desprendimiento que tuvo el Padre para darnos a su Hijo, y la actitud del Hijo para morir por nosotros, que habíamos gastado nuestra vida de una manera contraria a su mandamiento, habíamos gastado nuestra vida en rebelión contra Él. Es un tema difícil, es un tema difícil porque no hay palabras muchas veces para que podamos expresar humanamente nuestro sentimiento. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a una mamá por qué ama a su hijo. O a un padre le puedo preguntar por qué amas a tu hijo. Y todos van a decir, pero qué pregunta tan absurda. ¿Quién se atreve a preguntar o quién puede preguntar por qué ama una mamá a su hijo? ¿Por qué? No hay palabras, ¿verdad? Va a decir, bueno, lo amo porque es mi hijo. Y es más todavía, cuando yo estaba caminando cerca de, por la Costanera, yéndome a ver un asunto de mi trabajo, pasé también por ese lugar que le conocen como Maranguita, que es la prisión, es una prisión para los muchachos que tienen entre, ¿cuántos años? De 12 años, creo, hasta los 18. Y cuando pasé, porque habían personas allí, yo veía que conversaban madres, le decían, ¿y cómo está tu hijo? No sé cómo está mi hijo. Y yo pregunto, ¿y por qué una mamá tendría que ir a visitar a un muchacho que es un delincuente? ¿Por qué? ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué no lo abandona? ¿Por qué no dice, bueno, es un delincuente, ¿qué voy a ir a llevarle comida? ¿Qué voy a ir a preocuparme por sus medicinas, si está bien o está mal? Pero no, ¿verdad? ¿Por qué irá una mamá? ¿Por qué lo amará a pesar de todo lo que ha hecho? Claro, cuando uno le pregunta a un hijo, ¿por qué amas a tu mamá? El hijo dirá, bueno, pues porque mi mamá me cura cuando estoy enfermo, porque mi mamá me da de comer, en fin, me da vestido, me da casa, me da todo. Pero el amor de una madre hacia su hijo es algo incomprensible, y es eso precisamente que una mamá no podría responder. Si yo le hubiese dicho a esa señora, ¿y por qué viene? ¿Por qué lo sigue amando? A pesar de todo lo que Él le ha hecho a usted, le ha hecho a otras personas también. Ella va a decir, es mi hijo. Así también es difícil, hermanos, explicar por qué es que uno ama a Dios. Así como es raro en una señora por su hijo, todavía es más raro que una persona ame a alguien a quien nunca ha visto con sus ojos. Nunca lo ha visto. Pero le amas, y le amas de una manera más profunda de lo que esa mamá ama a su hijo delincuente. Ama a su hijo delincuente. Es un amor profundo, es un amor que posiblemente solamente podemos expresarlos cuando estamos de rodillas y con lágrimas. Pero yo no puedo estar aquí delante de ustedes enseñándole mis lágrimas para decirles cuánto le amo. Simplemente tengo que recurrir a la Escritura y pedirle
al Señor que me ayude. Dice la Biblia, le amamos porque Él nos amó primero. Le amamos porque Él nos amó primero. Y yo quisiera que comencemos con este texto que nos habla del regreso del Hijo pródigo y terminemos con el primer gran mandamiento que el Señor nos enseñó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En Lucas 15, 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esta es la reacción que nosotros vemos en nuestro versículo leído, la cual nació junto cuando el hijo pródigo había recibido convicción de pecado. Cuando las Escrituras afirman en el versículo anterior: y volviéndose en sí. Cuando la Biblia describe esas palabras para nosotros, nos habla de una persona que ha entrado en razón. Antes actuaba irracionalmente. Cuando él estaba pidiéndole la herencia a su padre, estaba actuando con una mente en tinieblas, pero ahora su mente ha recibido luz. Volvió en sí. La razón le devolvió a la mente y él dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y algo que debemos notar en este relato que comienza en el versículo 11 del capítulo 15 de Lucas, es que en ninguna parte del texto se habla de Dios. En ninguna. Desde el versículo 11 que el Señor comienza a narrarnos acerca del hijo pródigo, nunca se menciona a Dios. Nunca. Solamente se habla de un padre que tenía 2 hijos, donde el menor de ellos le había pedido repartir la herencia mientras él aún estaba con vida. Es decir, el menor de los 2 hijos trataba a su padre como si estuviera muerto. Porque el pedir la herencia o reclamar una herencia se hacía cuando el padre estaba muerto, y pedirla en vida era precisamente eso. Papá, tú para mí estás muerto, dame la parte que me toca. Y eso es una transgresión al 5º mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero si el hijo había hecho esto contra su padre, lo había deshonrado, y desde el versículo 11 nosotros no leemos que se menciona a Dios, ¿por qué el hijo pródigo no dijo solamente: Padre, he pecado contra ti, por favor, perdóname? Perdóname, he pecado contra ti, Padre. ¿Por qué no decimos lo mismo cada uno de nosotros cuando, por ejemplo, pecamos contra el prójimo? ¿Por qué tenemos también que pedirle perdón a nuestro Padre que está en el cielo? ¿Por qué no le pedimos solamente a ese prójimo cuando quebrantamos los mandamientos de la segunda tabla de la ley moral de Dios? ¿Por qué? No lo hacemos así porque cuando pecamos contra nuestro prójimo, sabemos que también estamos pecando contra Dios, quien nos ordena amarlos a ellos con nuestro corazón, con nuestras palabras y también con nuestros actos. Esta clase de pecados de la segunda tabla, que comienza en el 5º mandamiento hasta el 10º, son fáciles de distinguir. Esos pecados son muy fáciles de poder observar. De alguna manera es evidente cuando pecamos contra el prójimo. En este caso fue evidente que el hijo pródigo había deshonrado a su padre cuando le pidió esa parte de la herencia, y había además un testigo que era su hermano mayor. Era evidente ese pecado que él había cometido. Hermanos, es fácil ver cuando algunos roban a su prójimo, cuando toman a la mujer de su prójimo, cuando mienten contra su prójimo, cuando son irrespetuosos contra su prójimo. Es fácil ver cuando alguien hiere, daña, perjudica y ofende al prójimo. Es fácil verlo, se reconoce. En algún momento uno puede ver que esa persona ha pecado contra el prójimo.
Pero ¿qué pasa cuando no pecamos contra nuestro prójimo, pero sí pecamos contra Dios? ¿Qué pasa? Y yo me refiero a los primeros 4 mandamientos. Si vamos a las Escrituras, notamos que el Señor Jesucristo pone un orden en cuanto a los mandamientos de la primera tabla y pone también un orden en cuanto a los mandamientos de la segunda tabla. En Marcos capítulo 12, si abrimos la Escritura, desde el versículo 28 hasta el versículo 31 dice la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así es como debemos de amar a Dios. Y a nuestro prójimo tenemos que amarle como nos amamos nosotros mismos. O mejor dicho, le tenemos que tratar al prójimo como quisiéramos que nos traten a nosotros. Son diferentes clases de amor. El primero es el primero, nos dice. Este es el primero, este es el principal. Y aquí está involucrado todo tu ser para Dios. Todo tu ser para Dios. Miren lo que dice. Dice: con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta distinción que hace el mismo Señor nos ayuda a conocer lo que hay dentro de nosotros mismos. Lo que hay dentro de nosotros mismos, y también nos ayuda a conocer lo que hay dentro del corazón de los demás. Debemos pedirle a Dios discernimiento para distinguir el espíritu moralista, porque no puedo dejar de mencionar un espíritu moralista a la luz de la palabra de Dios. Un espíritu que puede estar en nosotros y que puede infiltrarse en la iglesia de Cristo. Una característica común para todos los moralistas es que ellos tienen más cuidado para guardar los mandamientos del amor al prójimo, pero no les dan importancia a los mandamientos que están relacionados con el amor a Dios. El moralista dice en su corazón: debo honrar a mis padres para tener una buena imagen delante de mi familia, delante de mis vecinos. No robaré para no ensuciar mi apellido. No mentiré para evitar una vergüenza en el futuro. El moralista hace todo esto con mucho esmero, pero no lo hace porque ame a su prójimo. Lo hace porque se ama a sí mismo. Ama su buena imagen, ama mucho su apellido, ama su propia reputación. El moralista en realidad no ama a Dios, no ama a su prójimo. El moralista se ama a sí mismo. Y eso tarde o temprano se descubre. ¿Por qué las personas tienen más cuidado con los mandamientos de la segunda tabla cuando Cristo dijo que esos mandamientos van en segundo lugar? ¿Por qué?
¿Por qué es tan importante cuidar las cosas que están relacionadas con el prójimo y dejar de lado, poner en el último lugar todo lo que está relacionado con el Señor, con Dios? Bueno, porque lo que más le importa al moralista es la apariencia delante de los hombres. Y esta es la triste situación, o fue la triste situación de los fariseos en el tiempo del Señor. Ellos se esforzaban por una observancia minuciosa en todos los aspectos ceremoniales y externos de la ley, pero a ellos no les molestaban los pecados más groseros contra el Señor. De allí que el Señor los llamó sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Y lo que el Señor le dice a ellos es que una reforma moral externa hacia el prójimo no es suficiente. No es suficiente. Una reforma moral externa contra el prójimo no es suficiente. Ese era el mensaje que el Señor Jesucristo les daba a ellos. Es necesario primeramente el cambio de corazón que conduce a un amor verdadero hacia Dios, un amor que tiene fruto de obediencia, como claramente lo dice Juan 14:15, y que muchas veces hemos citado nosotros. El que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos. Y evidentemente entiende el orden de los mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amar al prójimo como a uno mismo. El Señor trató de enseñar esta realidad espiritual a los fariseos, pero ellos la rechazaron. Porque para ellos era importante lo externo, lo que se ve, lo que se observa, lo que las personas perciben. Esa palabrita, percibir. Hoy día los reporteros, los periodistas, los políticos hablan de esa manera. La verdad no importa, sino cómo es que tú percibes las cosas. No importa la verdad, sino la percepción. Cómo es que la gente te ve a ti. No importa quién seas tú, sino cómo la gente te percibe a ti. Y sería muy triste, y es muy triste verdaderamente, que un cristiano piense de esa manera. Porque ese era el pensamiento de los fariseos. ¿Qué debo hacer para que las personas me perciban como cristiano? Me perciban como alguien piadoso. Me perciban como un redimido, sin importar si verdaderamente yo me dedico a la piedad, sin importar verdaderamente si es que soy un redimido del Señor. Lo externo es lo importante, la apariencia. Los fariseos pues le dieron la primacía a la apariencia de piedad. Por eso es que la Escritura habla. Apariencia, percepción. Ellos estaban en shock por el mensaje del Señor Jesucristo y se opusieron a sus palabras y a su persona diciendo: ¿acaso no es importante o no es suficiente que yo me porte bien? ¿No es suficiente eso? ¿No es suficiente reformar nuestras vidas y abandonar los pecados que son escandalosos? ¿No es suficiente eso? Señor Jesús, a ver, contéstame. ¿No es suficiente? ¿Qué es eso de amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Qué es eso? Nosotros hemos limpiado nuestras vidas y vivimos correctamente. Y tú dices que eso no es suficiente. En este punto que estamos recordando las palabras bíblicas, apariencia de piedad, debemos preguntarnos: ¿qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Algunos la definen como la creencia correcta y el modo correcto de actuar. Pero la palabra eusebeia representa una actitud personal hacia Dios que nace del amor hacia Él.
Es algo tremendo cómo es que el Señor o el Santo Espíritu había escogido precisamente esta palabra para referirse a la piedad. Es una actitud personal hacia Dios que nace del amor por Él. Por eso es que la Escritura habla de una apariencia de piedad, es decir, una apariencia de amor hacia Dios. Una apariencia de amor hacia Dios. Lo que esta palabra eusebia nos quiere decir es que una persona verdaderamente piadosa es aquella que vive su vida mirando siempre al Dios que ama. Eso es distinto, ¿verdad? Tal vez nosotros cuando éramos muchachos, cuando éramos adolescentes, vivíamos nuestras vidas delante de los ojos de nuestros padres. Mamá, ¿qué te parece? Este pantalón me queda bien. Mamá, voy a salir con tal, con cual. Siempre vivíamos nuestra vida pendiente de los ojos y de la respuesta de nuestros padres hacia cómo es que nos conducíamos nosotros. Mamá, ¿te parece bien si es que yo me junto con esta persona? Mamá, yo estoy caminando por acá, mamá, esto, mamá, y vivíamos nuestras vidas pendientes de lo que nuestros padres, nuestra madre principalmente, nos tenía que decir. ¿Por qué? Porque le amamos, porque le amábamos, y como le amábamos, su opinión nos importaba, y quizás hasta ahora nos importa. ¿Qué cosa es lo que nuestras madres pueden pensar de cada uno de nosotros? Así es el piadoso. El piadoso ama a su Padre que está en los cielos y le importa mucho la opinión de Dios, su Padre que está en los cielos, de Cristo su Redentor, y le pregunta a él, ya no a su mamá: Señor, ¿está bien así como yo me estoy conduciendo? Señor, ¿están bien? ¿Son correctos los pensamientos que tengo yo en mi corazón? Y claro, ¿cómo le preguntas? En una oración. ¿Y el Señor cómo te responde? Por medio de la Biblia. Esa es la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Una persona que es verdaderamente piadosa vive su vida mirando a su Padre que está en los cielos. Y después de mirar al Dios que ama, entiende que debe amar a su prójimo también. Por eso es que el Señor pone ese orden. Primero ama a Dios y después ama a tu prójimo. Porque en tanto tú no ames al Señor, nunca vas a amar a tu prójimo. Ese es el orden. Primero lo miro al Señor, lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi vida. Y cuando yo llego a ese nivel de amor a Dios, que es posible en un redimido, recién puedo amar yo a mi prójimo. Recién puedo amar yo a mi hermano que está aquí en la iglesia conmigo. Recién puedo amar a personas que yo no conozco y que están sin Cristo y están perdiéndose del amor de un Padre que nunca te va a decepcionar. Hay un amor primero y hay otro amor que es segundo, un amor secundario. ¿Cuál es la diferencia, pues, entre el amor dado por Dios y el moralismo carnal? Hay una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Hemos visto que el moralismo carnal es la apariencia que surge del amor por uno mismo. Es la apariencia que surge del amor por uno mismo. Y aunque el amor por uno mismo puede tener la apariencia de piedad, el amor verdadero tiene frutos perdurables en el tiempo. Un moralista se detiene de robar porque el mandamiento lo prohíbe o porque no quiere ensuciar su apellido. Un creyente no le roba a su prójimo porque lo ama. Un moralista se detiene de mentir porque el mandamiento lo prohíbe o para evitar una futura vergüenza, como yo les comentaba. Un creyente no le miente a su prójimo porque lo ama. Yo quisiera que tengamos esos principios en nuestras mentes.
Evitar la ofensa al prójimo porque lo amo. O evitar la ofensa al prójimo porque eso perjudica mi imagen. Finalmente el prójimo no va a ser ofendido, pero los motivos son distintos y las recompensas también son distintas. El creyente que ha recibido el amor de Dios en su corazón ama tanto a su prójimo de tal forma que sea imposible herirlo o dañarlo. De manera superlativa, el creyente ama grandemente a Dios, ama mucho más a Dios que a su prójimo, al Dios que no ha visto, lo ama tanto que es imposible que esa persona tenga otros dioses. Es imposible que se haga una imagen de Dios en la tierra. Es imposible que tome su santo nombre en vano y es imposible que transgreda el cuarto mandamiento. Eso es esa la vida de un creyente. Eso es lo que significa eusebeia, que ha sido traducida como piedad. Se hace imposible que nosotros ofendamos a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque le amamos. Y superlativamente es más imposible ofender a Dios porque le amamos más. Le amamos más. A veces nosotros, hermanos, podemos encontrarnos en situaciones que podrían llamarle el mundo una encrucijada, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo en esta situación? Yo tengo dos posibilidades. Por ejemplo, el amor al Hijo y el amor a Dios. ¿Cuál debe ser primero? Claro, uno dice, no, pues yo tengo que amar primero a Dios y después a mi Hijo. ¿Ok? Está bien, eso en la teoría es correcto, eso es bíblico. Pero ¿qué pasa cuando ves a tu hijo en el día del Señor? Lo ves a tu hijo en el día del Señor haciendo cosas que ofenden al Señor en ese día. Yo no estoy preguntando si el hijo es cristiano, si el hijo... No, yo solamente pregunto eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tienes tu niño de 5 años y comienza a jugar por la casa como cualquier otro día, en el día del Señor? ¿A quién amas más, a tu hijo o a Dios? ¿Es justo que un niño de 5 años juegue con sus juguetes y de repente encienda la televisión y mire allí, no sé, dibujos para niños? Está bien. Hay que enseñarle al niño el temor al Señor y hay que decirle a él, 6 días tienes para jugar. El 7º es santo para el Señor, porque mira aquí dice el Señor en la Escritura. Así dice el Señor en su palabra. Así lo dice. Es allí, hermanos, donde nosotros podemos ver que nuestros hijos verdaderamente están siendo instruidos. ¿Sabes? Deja esto que tú haces todos los días en este día. Hoy es el día del Señor. No es el día de los amigos, no es el día de mirar cosas que no tienen ningún provecho. Tienes 6 días para mirar esto. No, mamá, qué bien. Bueno, mira, mientras tú vivas en esta casa, vas a respetarme los 4 mandamientos, así como me respetas el 5º. Así como tú me honras a mí, yo también quiero que tú honres a mi Padre que está en los cielos. Así debería ser, hermanos. Así debería ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es imposible que cuando amamos al Señor nosotros no quebrantemos los 4 primeros mandamientos. Porque el amor por Dios, y esto solamente lo va a entender alguien que ha nacido de nuevo.
Una persona que es un moralista, un profesante, alguien que ha adoptado el cristianismo solamente como una peluquita para cubrirse de esa calvicie moral, va a decir, no, ese pastor es muy exagerado. Ese pastor es un fariseo, es un fanático. Hay que amarlo tanto a Dios, que tanto así es. ¿Por qué es imposible? Porque el amor por Dios, el amor que Dios derrama en el corazón de sus hijos, es un amor que engendra un gran deseo por agradarlo a Él. Por agradarlo a Él. De tal forma que ese amor controla pues los deseos del corazón. Ese amor controla los deseos del corazón. Así como un niño no haría algo, un adolescente no haría algo por evitar el dolor en el corazón de su mamá. ¿Cuántas veces hemos pensado así nosotros? Yo lo he pensado así. Yo cuando era niño, cuando era adolescente, más que niño, yo era adolescente y casi joven, yo decía, yo no puedo hacer esto porque esto va a traer mucho dolor a mi madre. ¿Quién no ha pensado así? Es ese amor de Cristo en tu corazón que dices, yo no puedo hacer esto porque esto le va a causar dolor a mi padre, a quien no he visto. No lo he visto con estos ojos, pero sí lo he visto de una manera diferente. Ese amor controla los deseos del corazón, ese amor controla todos los miembros del cuerpo humano, controla todos los pensamientos de la mente. Ese amor por Dios controla toda nuestra vida. El cristianismo es una relación de amor con Dios. No es un conjunto de reglas que haz esto y deja de hacer esto. No, nace del amor de Dios. Nosotros vivimos así la vida porque le amamos. Porque le amamos. El hombre que no ama a Dios vive para sí mismo. El hombre que no ama a Dios vive para cumplir sus objetivos egoístas. Tales personas no exaltan a Dios por encima de sus propias vidas, por lo tanto no aman a Dios en absoluto. Dice el Señor en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando Dios tiene el corazón del hombre, Él se convierte en lo más preciado y digno de ser guardado y protegido hasta con la propia vida. Como lo hicieron los profetas, los apóstoles, los mártires de la iglesia de todos los tiempos. Una madre es capaz de dar su vida por su hijo, un hijo también es capaz de dar su vida por su mamá. Pero ¿quién de aquí daría su vida por alguien que nunca vio? Un creyente. Un creyente. Hermanos, en la teología, cuando leemos la Escritura, entendemos, y yo quisiera que veamos un pasaje que está en 2 de Samuel, capítulo 21, versículos del 15 al 17, vaya abriéndolo, porque yo les quiero decir que en la teología entendemos que el rey David era un tipo, una sombra del Señor Jesucristo. Y en las Escrituras del Antiguo Testamento se nos enseña la gran estima y valor que tenía el pueblo israelita por su rey terrenal. Ellos tenían una gran estima por David. Lo querían mucho, lo amaban mucho al rey David. Y mire cómo es que la Biblia nos enseña en este pasaje, en 2 de Samuel, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¡Wow!
Wow, hermanos, cuánto amor ese pueblo por su rey. Nunca más saldrás con nosotros a la batalla. Tú te quedas allá. Nosotros peleamos la guerra. No queremos que se apague la lámpara de Israel. Wow, hermanos, qué tal amor, qué tal estima tenía ese pueblo por su rey. Cuánta estima deberíamos tener nosotros por nuestro Rey Salvador. Cuánta estima por nuestro Rey Salvador. Nuestro amor por Él debe impedirnos de hacer cualquier acto o decir cualquier palabra que traiga deshonra y burla hacia su nombre. Los israelitas, ¿cómo dice ese texto? Dice, los israelitas no querían que se apague la lámpara de Israel. Nosotros los cristianos no queremos que el rey, el nombre de nuestro rey, sea blasfemado por los incrédulos. ¿Queremos eso realmente? ¿Realmente vivimos la vida de esa manera? Para que nadie ensucie, se burle del nombre del Señor. Porque para hacer eso necesitamos no solamente guardar los 10 mandamientos, pero principalmente, primariamente, los 4 primeros. Ellos no querían que se apague la lámpara de Israel. ¿Y qué queremos nosotros para nuestro Dios? ¿Cómo actuamos nosotros con nuestro Dios? ¿Cómo demostramos que le amamos a nuestro Dios? Ese pueblo estaba dispuesto a dar su vida por David. ¿A qué estamos dispuestos nosotros? El Señor solamente nos dice, obedece mis mandamientos. En 2 Corintios 5, 14, la Escritura dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El puritano John Trapp comenta de este versículo con las siguientes palabras y comienzo la cita. Así como la recompensa tiene un atractivo y el castigo un impulso, así el amor tiene una facultad compulsiva. Este amor por Cristo lo había acorralado tanto a San Pablo, lo había envuelto tanto y ceñido tanto que sus adversarios lo denunciaron como un loco, como en 2 Corintios 5:13. Vivió errante en el amor hacia su dulce Salvador. E incluso exhaló su alma bendita en continuos paseos, por así decirlo, y expresiones de su gran afecto por el Señor Jesús. Fin de la cita. Así el amor por Cristo se manifiesta en la consagración de sus redimidos para vivir una vida santa y justa delante de su presencia. Eso es lo que hace el amor por Cristo. Cuando dice la Escritura, el amor por Cristo nos constriñe, dice, el amor por Cristo nos impulsa, nos mueve, nos empuja a un estilo de vida completamente distinto. Completamente distinto. Y cuando andamos en ese estilo de vida completamente distinto, las personas nos llaman locos. Locos. A Pablo lo llamaron así. Y sería bueno que solamente las personas que están fuera de la iglesia nos llamen locos. Pero qué triste, ¿verdad? Cuando alguien que está dentro, en el rebaño del Señor, te llame a ti loco, porque vives una vida impulsada por el amor del Señor. Impulsada, motivada. Es algo que no puedes evitar. No puedes eludir. Así como un hijo no puede evitar o terminar el amor por su mamá, la mamá tampoco puede decir, bueno, a partir de ahora no te voy a amar. Aunque estés preso, te seguiré amando. Así es el amor por Cristo. Así es el amor de Dios por nosotros.
Y en tanto nos nutrimos más del amor de Dios, más le amamos a Él. Pedro ya lo dijo en unos estudios que hemos hecho nosotros, en 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Inefable significa, no hay palabras para describir ese gozo que tú tienes por amar al invisible, por amar a quien nunca has visto. Para ellos, para las personas a quienes Pedro les escribe, el amor a Cristo era su primer y gran amor. No era un amor que estaba en segundo lugar o en tercer lugar. Y estos pensamientos nos recuerdan palabras del Señor Jesucristo que nos llevan a examinar nuestros caminos. ¿Podemos amar algún pecado más que a nuestro buen Salvador? ¿Podemos amar a algún pecado más que a nuestro buen Salvador? El pecado que amas es el pecado que no te arrepientes. No te arrepientes de verdad. ¿Podemos? ¿Podemos amar más esa iniquidad que al Cristo crucificado? Ciertamente sabemos que Cristo es sumamente santo y entendemos que los pecados hacen distancia entre Él y nosotros. Entonces, sabiendo que Él es muy limpio de ojos como para ver la maldad, como dice Habacuc 1:13, decimos que el amor a Cristo está por encima del amor a cualquier pecado. Está por encima de cualquier pecado. Podemos amar a nuestras familias más que a nuestro buen Redentor. ¿Podemos? Ciertamente amamos a quienes nuestros ojos pueden ver. Amamos a nuestras familias, amamos a nuestros familiares, pero el Señor dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37. Entonces decimos que el amor por Cristo está por encima de todos esos amores. Hermanos, en cierta oportunidad yo les comento algo que viene a mi corazón ahora que estamos hablando del amor a Dios por encima al amor de nuestra familia. Y en cierta oportunidad, cuando estábamos conversando con mi esposa acerca en qué deporte vamos a iniciar a Caleb, ahora que tiene 5 años, en qué deporte lo podemos iniciar a él. Podría ser el fútbol, podría ser el básquetbol, podría ser el béisbol. ¿En qué deporte lo ponemos a él a que vaya aprendiendo, esforzándose, perfeccionándose y quizás llegue a ser un profesional? Y mi esposa me dijo, en ninguno, porque todos los deportes se practican en el día del Señor. Todos los deportes se juegan en el día del Señor. ¿Podemos amar más a un hijo que a Dios? Bueno, el que hace eso no es digno de Cristo. Y eso yo les comento, hermanos, para que nosotros podamos observar cómo es que tenemos que amoldar nuestra vida y la vida de nuestros hijos al amor que nosotros tenemos por Dios. Hermanos, podemos amar la fama, podemos amar la honra y el reconocimiento más que al amado Mesías de Dios. ¿Podemos? Ciertamente que esa es una marca del incrédulo. El Señor dijo, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Juan 5:44. El amor por Cristo está por encima de toda gloria del mundo. Podemos amar al mundo y sus cosas como sus ganancias y sus placeres más que al Hijo de Dios. La Escritura dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Hermanos, cuando Cristo salva,
ocupa el trono que está en el corazón del salvado. Él ocupa el trono ahí, gobernado por nuestros afectos y ejerciendo un dominio en nuestras vidas. La semana pasada estábamos conversando con mi hermano, con el menor de ellos, y él me decía a mí, ¿tú te acuerdas cuando veíamos, había un dibujo animado cuando yo era niño que se llamaba Mazinger Z? No sé, posiblemente el hermano Julio sí lo ha visto porque es mi contemporáneo. Era una especie de un robot que siempre estaba paralizado, me parece. Y para que ese robot actuara tenía un hombre, había una cabina en la mente que el hombre entraba a esa cabina y dirigía desde ahí el robot. Cuando uno ama a Cristo, hermanos, el Señor dirige, está en la cabina de nuestro corazón, dirigiendo nuestros pensamientos. Él dirige desde allí nuestras palabras, nuestras acciones, dirige nuestros pies. Él dirige nuestras prioridades porque Él está aquí. Y nosotros, si bien no somos robots, respondemos a esos impulsos del amor que Él nos ha dado en una reciprocidad en el amor a Él expresado en una obediencia a su palabra. Pedro nos dice que amamos a quien no hemos visto. Y el puritano Andrew Gray comenta con estas palabras. Yo quisiera que me presten atención un minuto. Comienzo la cita. Aquel en todos nuestros gozos que tenemos de Él mientras estamos aquí abajo, en este lado del tiempo, podamos grabar esa inscripción en ellos. Este no es el Cristo visto, sino el Cristo mirado a través del enrejado. A ese respecto disfrutamos de un Cristo invisible, con respecto a esa realización completa e inmediata de Él, que aquellos que son engendrados para una esperanza viva tendrán una vez, en la contemplación inmediata de Él. ¡Oh, qué espectáculo será ese cuando vuestros ojos sean admitidos para contemplar al Rey en su hermosura! Confieso que es imposible determinar qué gozo tendrá un cristiano en ese día, cuando reciba la primera visión inmediata de Dios. En cierto modo, todos vuestros goces que antes habéis tenido, entonces aparecerán como nada al alma. Vuestra alma se envolverá en una santa admiración de tal goce. Oh, bienaventurados los que viven eternamente en la expectación viva y la esperanza de tal día. Entonces, aquel a quien no veis aquí, lo veréis después. Fin de la cita. Algún día lo veremos. Algún día lo veremos. Esa es la promesa, eso es lo que nosotros creemos. Por el momento nosotros lo amamos sin haberle visto y lo amamos con una profunda intensidad que coloca a la persona de Cristo por encima de nuestra propia vida. Esa es la marca del creyente genuino, según la Biblia. Finalmente la Biblia dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, donde tengamos nuestro corazón, marcará nuestra manera de vivir. Eso es lo que yo entiendo en este versículo. Donde tengamos nuestro corazón, marcará nuestra manera de vivir. Nuestra forma de vivir va a demostrarle al mundo, va a demostrarle a cualquier persona a quien yo amo. Y ese testimonio de vida va a decir si es que nosotros hemos sido realmente salvados. Ese testimonio de vida va a responder a la pregunta si es que el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. Ese testimonio de vida, ese afecto eterno que Dios pone en algún momento en nuestras vidas cuando nos hace nacer de nuevo, un afecto eterno, porque le seguiremos amando
cuando le hayamos visto, más quizás de lo que le amamos ahora que no le hemos visto, será el testimonio de que hemos sido redimidos por el Señor y que nuestra esperanza es cierta, es verdadera. ¿Y cómo sabemos que nuestra esperanza es verdadera? Por la forma como yo me conduzco hoy acá. Por la forma como es que yo veo a Dios. Por la manera como es que mi vida demuestra que yo le amo a Él. Amén, hermanos. Vamos a orar.